una vez más a su programa ¿Quién golpeó a quién? Esta vez nos acompaña la doctora María Rebeca Páez, asesora, especialista en problemas universitarios del país. Bienvenida, doctora Páez. Le agradezco mucho. ¿Qué nos puede decir sobre esta nueva ley de nombramiento docente? Yo creo que esta ley pretende corregir un problema recurrente que tiene la docencia universitaria con los docentes contratados desde el año 2017. En noviembre del año 2017 se aprueba un decreto supremo, el 418, que convierte a los docentes contratados en proveedores de servicios, es decir, los extrae del mundo universitario y los convierte en personas sujetas al Código Civil y a un contrato que suscribe con la universidad. Lamentablemente, las universidades no solamente aceptaron este decreto supremo, sino hicieron abuso del mismo, porque a partir del año 2018 en que se implementa, los contratos duraban 7 u 8 meses al año, reduciendo inmensamente el salario de los docentes, los que tenían que contratarse bajo esa modalidad so pena de no trabajar en las universidades. Este decreto supremo 418 clasificó a los profesores en las categorías A y B. Tenía la categoría A quien tenía el doctorado y la categoría B quien tenía maestría, significando que la única forma en que los docentes podían ingresar a laborar era poseyendo estos grados académicos y sujetándose a lo que determina la 418, no teniendo vacaciones ni otros beneficios que tienen los docentes regulares. Yo creo que la 418 no solamente violentó lo que es la ley universitaria, sino sobre todo violentó la posibilidad del desarrollo de los docentes, porque a ellos se les pagaba y se les contrataba únicamente para que cumplieran una de las funciones de la docencia, que es la carga lectiva. Como bien saben ustedes, la docencia universitaria, de acuerdo al artículo 79 de la ley universitaria, es integrada, es decir, un docente universitario no solamente debe dedicarse a la carga lectiva, sino que su función y atribución es hacer investigación, producción intelectual, capacitarse permanentemente, tener trabajo dentro de lo que es el área de responsabilidad social, que es un área de lo más importante que debe desarrollar la universidad, y también debe tener una carga administrativa. Sin embargo, para el docente contratado se borró todo ello y se le condenó únicamente a laborar dentro de la carga lectiva que le asignaban, la cual en la mayoría de los casos fue excesiva, a pesar de que la 418 señala que las horas que él podía dictar eran 32, 16 u 8, siendo la mitad de cada una de ellas para el trabajo de preparación de clases. Muchos de los docentes han tenido cargas excesivas, 20 horas de trabajo real de dictado de clase. Esta 418 lamentablemente fue aceptada tanto por las autoridades como por los docentes, porque ningún gremio, ni siquiera la FENDUC, hizo mención al régimen totalmente abusivo al que estaban siendo sometidos los docentes universitarios, y el año 2021 en que se nombra a los docentes contratados, se pensó que el régimen iba a terminar. Sin embargo, al año siguiente, el 2022, teníamos nuevamente miles de docentes contratados, y en este momento a nivel del país hay más de 3.000 docentes contratados que deben ser nombrados con la nueva ley que dio el 22 de noviembre del año pasado, con el número 32171. Y esta nueva ley 32171, ¿qué opinión tiene usted? ¿Está bien hecha o qué le faltó? Mire, la ley tiene una intención,
La intención de la ley es eminentemente política. Tenemos que considerar que esta ley sale dentro del marco electoral o preelectoral que vive el país. Y lógicamente quienes la han promovido tienen nombres y apellidos, ¿no? Y espacio en el que van siempre se sienten los padres de esta ley. Sin embargo, esta ley está plagada de errores y de imprecisiones. De ahí que la implementación en las universidades sea absolutamente controvertida. A los autores de esta ley se les pidió que sacaran una guía o un pronunciamiento que permitiera esclarecerla. Sin embargo, eso no ha ocurrido y ha dado lugar a que las autoridades de las universidades, llámese rectores, consejos universitarios o presidentes de comisiones, cometan muchos abusos en su implementación, sea por ignorancia, por desconocimiento o por cálculo, lógicamente a favor de sus intereses. En este momento el conflicto que ha generado esta ley es un conflicto manifiesto en todo el país. No existe una sola universidad donde esta ley no haya generado conflicto entre las autoridades y los docentes que están inermes frente a ellos. Y a pesar de los múltiples reclamos fundamentados que se han interpuesto, las autoridades se muestran hasta este momento sordas. De allí que invocamos no solo a las autoridades, sino a las organizaciones a que analicen el tema y hagan causa común a fin de resolverlas. Porque las autoridades, al no poder interpretar adecuadamente la ley, que es demasiado extensiva, dejan sin trabajo a los docentes, porque la ley también de algún modo cierra el sistema universitario, porque señala que queda prohibido a partir del 22 de noviembre del 2024 todo concurso para nombramiento o contrato, lo cual significa de que quien no ingrese con esta ley va a quedar fuera del sistema universitario. ¿Puede darnos ejemplos, dar un caso emblemático de alguna universidad? En realidad, en todas y cada una de las universidades se han presentado problemas terribles, pero sobre todo por la incomprensión de lo que significan los requisitos para ser nombrado docente ordinario. La ley es clara cuando señala 3 requisitos para acceder a ser un docente nombrado. El primero de ellos es tener 5 o más años de experiencia profesional o docente y docente, ¿no? Inclusivo. El segundo requisito es tener vínculo laboral con la universidad hasta al semestre 2023-2. Y el tercer requisito es haber ganado un concurso público para el contrato docente. La mayoría de los profesores que trabajan en calidad de contratados en las universidades cumplen estos requisitos. El problema es que la ley 32.171 establece estos requisitos no uniéndolos, sino cada uno de los requisitos es independiente uno del otro. Pero la mayoría de las universidades establecen un criterio de unir estos requisitos y, por ejemplo, tenemos que en muchas universidades se exige estar laborando al 2023-2 y ser ganador de concurso ese año, cuando la ley no lo señala. La ley pone como requisitos independientes uno de otros el tener vínculo laboral con la universidad hasta el 2023-2 y en otro requisito es ser ganador de concurso. La ley lo que no señala es qué año debe ser ganador de concurso, pero las universidades están interpretando que debe ser el 2023-2 y la ley no lo señala. Por lo tanto, ese es un problema recurrente que se está dando en casi todas las universidades, salvo en la UNAS, que es la Universidad de la Selva, Agraria de la Selva, donde la interpretación ha sido bastante correcta.
Ellos han interpretado que el término hasta el 2023-2 no significa que estén trabajando ese semestre, sino que hayan trabajado hasta ese semestre, porque quienes están excluidos del nombramiento de acuerdo a esta ley son los docentes que han ingresado a trabajar el 2024. Tengo conocimiento que los docentes excluidos, es decir, los que ingresaron a laborar el 2024, 1 o 2, han presentado un reclamo y se está elaborando un anteproyecto de ley que presumo va a ser aprobado, porque por la igualdad ante la ley, al haber laborado bajo las mismas condiciones que los docentes que tienen la ley para ser nombrados van a ser favorecidos, sería el mismo caso de ellos. Entonces estamos pendientes de que esta ley se apruebe a fin de que ellos puedan ser nombrados, porque tienen ese derecho, no se les puede excluir. No comprendemos nosotros por qué razones no fueron incorporados, porque la ley se da el 22 de noviembre del 2024 y sin embargo ya contenía la exclusión de los docentes que estaban laborando el 2024. ¿Qué otro caso problemático conoce usted? En realidad sería muy largo contar los casos de cada una de las universidades, pero le voy a relatar algunas que resaltan por la gravedad del desconocimiento e incumplimiento de la ley. El año 2021 sale una ley con características muy diferentes a las de la ley actual, pero cuyo objetivo era el mismo, es decir, que los docentes contratados pudieran ser nombrados. Solo que en esta ley se consideró las plazas que existían, porque el objetivo de esta ley, si bien era nombrar a los docentes contratados, se les debía nombrar sin modificar el presupuesto. Y por lo tanto, cada universidad debía someter a una evaluación a los docentes a fin de determinar quiénes debían ser nombrados. Esta ley es diferente en ese sentido, porque no se fija en presupuesto o en plazas, sino en los méritos que alcance cada profesor y que coincidan con la exigencia de la ley. Es decir, tener 5 años o más de ejercicio profesional, haber ganado un concurso público para ser contratado y estar laborando hasta el semestre 2023-2. Esos son los únicos requisitos. En la ley del 2021, si bien los requisitos eran estar laborando y tener experiencia, el límite era el presupuesto, que la universidad no podía incrementar el presupuesto que se había aprobado años anteriores para atender a los docentes contratados. En esa oportunidad, 4 universidades no presentaron las resoluciones de nombramiento al 31 de diciembre del año 2021, y cuando lo presentaron el 7 de enero del año 2022, el MEP simplemente les contestó que ya no podían hacer nada porque la ley ya había caducado, ¿no? Frente a ello, los profesores se quedaron con sus resoluciones de nombramiento, pero contratados. Por eso es que esta ley 32171, ley del año pasado, establece que los profesores que tienen nombramiento, y se refiere a los del 2021, deben ser reconocidos y deben ser nombrados. Sin embargo, muchas universidades que no conocían esa realidad han malinterpretado este extremo de la ley y simplemente están pretendiendo nombrar nuevamente a los que ya estaban nombrados, pero la ley del 2021 los nombraba como auxiliares. Esta ley permite el nombramiento como auxiliares o como asociados, y algunos de los profesores que fueron nombrados el 2021 ahora pretenden que los nombren nuevamente, pero como asociados. Lógicamente eso están permitiendo algunas universidades. Yo lo que presumo es que cuando lleguen estos casos al MEP, el MEP simplemente no los va a admitir,
porque la ley no está dada para ellos. Ellos ingresaron como auxiliares y tendrán que esperar el periodo para poder promoverse. Los casos que les diría más emblemáticos son, por ejemplo, la Universidad del Cusco, ¿no? En el Cusco ocurrió que cuando sale la ley en noviembre del año pasado, los profesores piden a la autoridad, al rector, que la implemente, y el rector no la implementa. Ellos hacen una publicación en los periódicos informando sobre esta resistencia del rector a implementar la ley, y también buscan el apoyo de los congresistas cusqueños, los cuales se manifiestan. Y el rector inician una acción de cumplimiento y otras acciones judiciales y le denuncian al rector. Entonces el rector monta en cólera y dice: señores, yo no voy a implementar la ley hasta que los procesos iniciados contra mi persona se resuelven. Pero en el Perú, cuando se resuelven los casos judiciales en años, entonces todo el mundo iba a esperar años. Frente a esa situación, intervienen los congresistas pidiéndole al rector que les informe cómo iba el nombramiento, y el rector dice: bien, vamos a nombrarlo y fija una fecha. Y los docentes también bajan la guardia y más o menos las cosas empiezan a caminar. Pero los lineamientos que saca la universidad son lineamientos que poco o nada tenían que ver con lo que señala esta ley de nombramiento. Y se excluye a muchísimos docentes, porque son cientos de docentes contratados los que tienen la Universidad del Cusco. Se produce nuevamente un conflicto que no se ha resuelto hasta el momento actual, porque el rector ha establecido requisitos increíbles. Por ejemplo, que todos los profesores a nombrarse deben ser a dedicación exclusiva, y la ley no lo dice. Que todos deben estar laborando al 23/2, que tampoco lo dice, porque es hasta el 23/2. Hay un grupo que ha resistido la actitud y los lineamientos dados y no se ha presentado, porque no solamente tienen esas exigencias, sino que ellos van a ser sometidos a una evaluación. Entonces hay un grupo de profesores que muy valientemente se han resistido y han iniciado acciones de amparo, acciones de cumplimiento, acciones de gracia, y se está a la espera de que el Poder Judicial resuelva los casos, porque hay en las acciones de amparo ellos han planteado cautelares. Todos estamos a la espera de cómo se resuelva la situación. Otro caso emblemático es el de la UNAJMA de Apurímac. Hasta donde sabemos, el rector ha planteado la nulidad de la ley. Las razones todavía no las sabemos, ¿no? Pero lo que nos han comentado los profesores es eso. Por lo tanto, no se ha implementado hasta este momento. Y les diría el caso más arbitrario y más al extremo es el de la Universidad del Santa. En la Universidad del Santa tenemos el grupo de 80 y tantos profesores que tienen la resolución de nombramiento desde el año 2021 y que están beneficiados por esta ley que establece que deben nombrarlos. Pero el 2021, al no ser nombrados los profesores, iniciaron acciones judiciales para ser nombrados. Las acciones judiciales las ganó un grupo de 17 profesores, me parece, el año pasado, pero la rectora igual no los nombró. Y los otros profesores han ganado, pero tampoco los ha nombrado, sino que ha planteado acciones de oposición a el mandato del Poder Judicial. Entonces ha generado un conflicto donde los 80 y tantos profesores no han sido nombrados, y este conflicto puede demorar inclusive años, ¿no? Y ellos van a quedar sin el nombramiento, salvo que lleguen a una decisión diferente, que es lo que se está viendo, y esperamos que esto pueda resolverse
Gracias a la intervención de los docentes y lógicamente al análisis que puedan hacer de la situación, ver cómo se resuelve, de tal modo que ellos estén nombrados retroactivamente a partir del 1 de enero de este año, porque la ley universitaria en su artículo 82 o 83 señala que los docentes son nombrados al año siguiente, el primer día útil del año siguiente, y esta ley es del 2024 y todos los docentes debieron ser nombrados el 2024 porque ha habido el tiempo suficiente. La ley es del 22 de noviembre y lo único que debía hacer cada universidad es comprobar si reunían o no los requisitos. Sin embargo, se ha demorado en exceso y hay algunas universidades que recién están incrementando u otras universidades que no lo van a hacer. Y tenemos el caso de San Marcos, que al ser una universidad emblemática debió dar el ejemplo a todas las otras universidades de cómo se maneja la ley. Sin embargo, vergonzosamente ha dicho que como no hubo concurso para nombramiento el año 2023, simplemente no va a aplicar la ley porque esa ley no es para San Marcos. Concurso de contrato. Claro, concurso para contrato docente. Ahora yo digo, si este decreto legislativo 418 obligaba a todas las universidades a promover concursos para el contrato docente y el contrato docente semestral o anual, hay grave responsabilidad del rectorado si es que no convocaron a concurso el año 2023, ¿no? Entonces hay una responsabilidad funcional que alguien de la SUNEDU, de MINEDU, debían lógicamente sancionar. Pero no solo eso, sino que la resistencia de la rectora en este momento es evidente, es pública. Y los profesores han recurrido lógicamente a todos los mecanismos que posibilita la ley, pero la rectora sigue con su obstinación de que no va a nombrar porque esa ley no es para San Marcos. Y hasta donde sabemos, las leyes no se dan en funciones de personas naturales o jurídicas, se dan en función de hechos. Y esta ley es nacional y la Constitución dice que las leyes son de cumplimiento obligatorio al día siguiente de su dación. Entonces esta ley para San Marcos y para todas las universidades es de cumplimiento obligatorio y los docentes contratados en San Marcos en este momento ya debían estar nombrados. Y por eso es que es necesario que una autoridad de nivel superior haga que se cumpla la ley o los docentes que están afectados en este momento planteen las acciones que corresponden, acciones civiles, administrativas, penales, porque no se puede permitir que una persona, por más cargos que tenga, se ponga contra la ley. Nosotros hemos señalado en el manejo de esta ley un principio básico fundamental que debe conocerla toda persona, que es el artículo 38 de la Constitución. Este artículo está reproducido en la ley universitaria y en el estatuto de cada universidad. Y este artículo que dice, todos los peruanos estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la ley. Y eso habría que recordarle a los rectores, a los presidentes de comisiones y a la rectora, y también a la MINEDU y también a SUNEDU, ¿no? Porque ellos también están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley. Sin embargo, se muestran pasivos frente a la desgracia que sufren los miles de profesores contratados a nivel nacional sin que estas autoridades los hagan respetar. ¿Qué cosa ha dicho la MINEDU en relación a esta ley? Ha dicho la universidad tiene autonomía. Es cierto, la universidad tiene autonomía, pero la autonomía es dentro de la ley. La ley fija el marco de actuación de cualquier persona, sea natural o sea jurídica. Y esta ley 32.171 fija un marco para la actuación de la universidad. ¿Y cuál es ese marco? El respeto de los requisitos que la propia ley señala y que el docente cumple. Si el docente cumple los requisitos, debe ser nombrado. Si no cumple los requisitos, no debe ser nombrado. En este momento nosotros
tenemos conocimiento de que hay muchos docentes contratados que han sido nombrados sin cumplir los requisitos. Entonces, ¿qué van a hacer los docentes de esas universidades? Van a plantear acciones de nulidad de todo el proceso, perjudicándose inclusive ellos, pero tiene que existir un criterio de equidad, de igualdad y de justicia, porque esos criterios no solamente deben ser manejados por las autoridades, que indudablemente no lo hacen, sino sobre todo por los afectados, por todos nosotros. Y ese es el propósito del trabajo que desarrollamos, ¿no? Yo trabajo con las universidades como representante del CONADUC, que es la Coordinadora Nacional de Docentes Universitarios Contratados. La CONADUC es un organismo que viene trabajando desde el 2021, se conformó ese año frente a la incapacidad de manejo de la ley que se había dado para el nombramiento ese año. Y ha venido trabajando estos años porque nuevamente se dé una nueva ley, porque la ley anterior fue un fracaso. No lograron nombrar a todos los docentes, existía la valla del presupuesto, de allí que esta ley no tiene esa valla, pero tiene la barrera infranqueable de la ignorancia y la incapacidad que están demostrando la mayoría de las autoridades. De acuerdo a su experiencia y conocimiento, ¿qué otros graves problemas necesitan ser resueltos en el sistema universitario nacional? Se necesita una nueva ley universitaria. Una nueva ley que no dé tantas funciones y atribuciones al rector o a los presidentes de comisiones. Necesitamos una ley que, al igual que ocurrió en la Revolución Francesa, equilibre el poder. Hace muchos años nosotros presentamos a la ANR un anteproyecto de ley que la ANR lo tomó, y hubo un evento de presentación de la ley, y esta ley se basaba en lo siguiente, al igual que la Revolución de Rousseau, ¿no? División de poderes, un ejecutivo, un legislativo y un judicial. El legislativo, asamblea universitaria; el ejecutivo, consejo universitario; y el judicial, un organismo que debía crearse, cada uno totalmente independiente, donde el control se ejercía de unos sobre otros, pero con personas independientes una de otras, y donde el rector, si bien representaba a la universidad, no tenía todas las competencias como las tiene ahora. Porque el problema es ese, de que tiene tanto poder que hace y deshace. Y estamos viendo la situación de San Marcos. ¿Cuántas oportunidades la rectora no se ha opuesto o no ha logrado aquello que ella propone, sin que nadie se oponga, ¿no? También es un problema de servidumbre, indudablemente, y esta servidumbre es colonial. Nuestra mentalidad semicolonial. Totalmente, y Salazar Bondi tenía mucha razón cuando afirmaba de que la colonia vive entre nosotros, porque todavía muchos somos ciegos, ¿no? Más en los últimos años se ha incrementado eso, porque la lucha por conseguir un trabajo, la estabilidad, hace que muchas veces la gente agache la cabeza. Y eso no puede darse en las universidades, porque lo que se ha olvidado es la esencia de la universidad. Como un profesor que agacha la cabeza, que renuncia a la dignidad, puede enseñar. Entonces, el docente universitario tiene que ser un hombre digno, un hombre que conozca no solamente el ámbito de competencia de su carrera, sino que sea un hombre que tenga una visión muy amplia de la vida, de las cosas, dignidad ante todo. Eso no hay, y por eso es que las universidades han bajado inmensamente, no solamente sus capacidades y competencias, sino el objeto mismo para el que existen. Porque el objeto de la universidad es reproducir el país en cada estudiante, de tal modo que sean útiles a su país como profesionales y como ciudadanos. Nosotros nos hemos acostumbrado a ver al alumno como alumno. No podemos seguir viéndolo así. Tenemos que verlo como persona, en su dimensión integral de persona, y generar en él un hombre que sea útil a su sociedad y a su país.
Yo reconocería como único acierto de la ley actual que ha incrementado la línea de responsabilidad social, pero esa línea de responsabilidad social ninguna universidad lo ha incrementado. Yo recuerdo que tuvimos la oportunidad de trabajar en responsabilidad social cuando se da la ley el año 2015, la ley es del 2014, pero en 2015 trabajamos con la Universidad del Callao en responsabilidad social con increíble acierto, porque pudimos trabajar con la población resolviendo sus problemas más álgidos, falta de trabajo, violencia, y se trabajó ese año con el gobierno del Callao, que dio su apoyo. Fue un gran éxito, pero lamentablemente trunco, porque a la gente no le gusta ver éxitos de otros. Genera, ¿sabe Dios? La clásica envidia peruana. Ambición. Sí, muy probablemente. Entonces, en ese sentido fue lamentable porque se truncó lo que fue un gran proyecto y no he visto que otras universidades trabajen. Ese tema es fundamental porque se trabaja con los alumnos, con los profesores y se pone en marcha una maquinaria a favor de la ciudadanía, captando sus problemas y tratando de resolverlos desde el ámbito universitario, que por ejemplo en San Marcos es múltiple, ¿no? Tiene casi todas las carreras. Entonces, problema que se presente, la universidad con sus alumnos y sus docentes puede asumirlo, pero eso tiene que hacerlo, porque la universidad es un lugar común, pero no es una isla. Mientras sea una isla, estará como ahora, condenada al fracaso, ¿no? Pero cuando salga de su ensimismamiento y se abra a la ciudadanía, no a la empresa como muchos plantean, sino se abra a los problemas del país, ahí podrá enriquecerse, enriquecer a sus estudiantes y resolver los problemas que hay. Volverá a tener la esencia de su fundación, de su quehacer y de su esencia de ser, es decir, servir a otros, formar ciudadanos útiles, lograr el desarrollo del país. No, lamentablemente en ese momento en el país no vemos eso. No hay universidades que tienen esa mística, ese compromiso, todo eso hay que formarlo, pero es imprescindible una nueva ley universitaria. No es la reforma de esta ley como han planteado las universidades, entre ellas San Marcos. Usted sabe que hace unos 3 años se formó una comisión para reformar la ley, no, para nada. Y el otro problema que tenemos es que la ley no se cumple. O sea, no solamente está que es una mala ley que da el poder a quien no debe tenerlo, sino que no se cumple. Y si uno lee el estatuto de cualquier universidad, ve, pero ¿y esto de dónde viene? Pero lo peor de todo esto es el régimen disciplinario. La ley prevé una forma de aplicar lo que son la disciplina, ya sea a alumnos o a docentes, pero se ha creado un organismo que es el Tribunal de Honor, que tiene solamente competencia ética, pero todos los casos que se presentan en la universidad lo envían a este tribunal. Y sin embargo, ¿qué dice la ley universitaria al respecto de los procesos administrativos? Dice que los procesos se deben llevar a cabo en las facultades. Y ninguna facultad del país lleva a cabo los procesos. Todo lo envían al Tribunal de Honor. Será porque les es más fácil, ¿no? Porque llevar a cabo un proceso administrativo con las personas que uno trabaja, es decir, a nivel de facultad es complejo. Entonces se ha renunciado a ello y nadie dice nada, ¿no? Hemos logrado en los casos que hemos visto como estudio y como CONADUC corregir ese error ganando los casos. Todos los casos donde se ha cometido este abuso, que lo han enviado al Tribunal de Honor, los hemos ganado. No quiero dejar de mencionar lo siguiente. El Estado hace un esfuerzo muy grande para mantener las universidades públicas abiertas, funcionando y con el número de alumnos que puedan albergar. Sin embargo, ¿qué ocurre? Las universidades
debieron implementar un sistema de asesoría y de tutoría y de complementación y acompañamiento a los estudiantes. En la letra existen las tutorías, pero en la realidad los alumnos están abandonados a su suerte. Cuando el alumno, que es una persona sujeta a problemas, a carencias, porque vivimos en el Perú, a desgracias, cae en faltas académicas como repitencias, la universidad no le pregunta ¿por qué has desaprobado? Te voy a dar un tutor que te hable contigo, necesitas un apoyo psicológico. ¿Qué hace? Sin derecho a defensa lo separa. Sí. Y tenemos miles de alumnos separados, miles de alumnos separados. El año 2013 se aplicó lo que es el 739, que es el origen de la separación de alumnos y que corresponde a la política antiterrorista de Fujimori, la 739, que fue un decreto legislativo por el cual se empezó a separar alumnos. Entonces, esta 739 que se ha incorporado a la ley se aplica indiscriminadamente a los alumnos. El año 2013 en Villarreal habían separado a miles de alumnos, pero no se había incorporado la 739 ni en la ley ni en el estatuto de la universidad. Entonces los alumnos de Villarreal contactaron con nosotros y nos pidieron que los defendiéramos. Y la defensa, una defensa real hicimos. Fuimos a hablar con los decanos, hablamos con el rector, los chicos hicieron plantones, se difundió ante la comunidad universitaria lo que estaba pasando y estaba a puertas de darse la ley universitaria, porque la ley es del 2014. Entonces fuimos y le dijimos al rector, señor rector, usted va a aparecer en la historia de su universidad como el hombre que votó a los alumnos, a miles de alumnos de la universidad, y nunca más va a ser autoridad ni nada. Hay que de una medida que permite que los alumnos retornen. Nos dijo bien, voy a pensarlo. Como a los 2 meses emitió una resolución, incorporó a los alumnos, pero cobró 100 soles por crédito, ¿no? Y hasta donde yo sé, eso no ingresó a la universidad, ¿no? En San Marcos ocurrió lo siguiente. El año 2015 yo había trabajado como asesor en electrónica. El decano fue el doctor Pacheco y trabajé durante la gestión del doctor Pacheco con él. Conocí a los alumnos que eran muy buenas personas y de los 800 alumnos que tenía la facultad separaron a 300. Y yo ya no estaba trabajando en la universidad porque entró otro decano y los chicos me llamaron y yo les dije, miren, la única forma en que ustedes puedan regresar es que estemos todos, ¿ya? El consejo de facultad los separó y fui a hablar con la decana, la que conocía, y le digo, señora decana, usted sabe que este decreto no ha sido incorporado en la ley ni en el estatuto de la universidad, y como la universidad se rige por su estatuto, esto no tiene sentido, así que le voy a agradecer que lo ponga a competencia del consejo de facultad para que se retrotraiga. Me dijo, bien, yo le digo, vengo en una semana. Y yo regresé a la semana y lógicamente ya no había hecho nada. Le dije, señora decana, ¿pudo poner a competencia la reconsideración? Me dijo, no, eso ya es un acuerdo. Yo le llevé un sobre y a la decana le dije, esto es para usted, y le entregué el sobre. El sobre tenía una denuncia penal. Le entregué a ella la denuncia penal y el original. Le dije al dirigente de los 300 que estaban ahí que lo firmen todos y entréguenlo mañana. Entonces los chicos lo firmaron y lo entregaron. Ese juicio duró 3 años. Pero como los alumnos no podían esperar 3 años separados de la universidad, lo que hice fue ir a hablar con el rector, que era Cotillo. La ley recién había salido y él estaba en contra de la ley con el rector de la UNI, que era, Padilla, el doctor Padilla, ¿no? Y le dije, mire, ha salido la ley,
usted no puede mantener separados a los alumnos que han sido separados antes de que se diera la ley y por lo tanto la 739 no estaba incorporado en la ley. Hay que yo le pido a usted que tome una medida de incorporación a los alumnos y ya se verá con la nueva ley cómo se maneja. Y me dijo, no puedo hacer eso porque usted sabe, yo prácticamente estoy de salida. Le dije, pero el problema corresponde a su gestión. Y le dijimos igual, a usted lo vamos a plantear ante la comunidad universitaria como el rector que separó alumnos. Hay que, vea usted qué hace, ¿no? Me dijo, regrese en 3 días. Y yo regresé y él me entregó una resolución. ¿Y qué le digo? Ha sido la primera, espero que no sea la última vez, que en San Marcos se da una amnistía. La amnistía fue general y el 2013, el 2015 regresaron cientos de alumnos, muchos de los cuales habían dejado la universidad hacía mucho tiempo. Yo me encontré con antiguos compañeros míos que estudiaron Derecho en San Marcos y fue pues una gran alegría para todos. Volvieron los chicos de electrónica y en este momento todos son profesionales, lo cual nos demuestra lo siguiente. Igual nos pasó en arquitectura, cuando regresaron los 17 chicos de arquitectura, estudiaron y todos son arquitectos. Para una persona que los separen es algo muy duro, ¿no? Pero cuando retorna con esa lección y se esfuerza para poder profesionalizarse. Es que el Estado no puede perder una inversión que ha hecho. ¿Qué se gana separando a los alumnos? ¿Por qué la universidad no cumple con un verdadero sistema de tutorías y de acompañamiento? Mientras la universidad no implemente eso, es más fácil separar alumnos, mucho más fácil. Y al separar a un alumno no trunca su vida, porque es difícil que esa persona que ha sido separada de la universidad pueda insertarse en la sociedad o pueda reiniciar sus estudios o iniciarlos. Es mucho más difícil. Entonces, ese es un tema que debe resolverse. Tiene que resolverse de un modo inteligente y la nueva ley que salga, y habría que hacer la campaña para que la población en general tome conciencia de qué esperar de la universidad y la universidad misma, qué ofrecer a la población y al país, ¿no? Entonces, es una tarea pendiente porque en este momento la universidad pues no marcha, no cumple sus objetivos, ha perdido el rumbo y se necesita nuevamente un gran debate, retomar la esencia misma de la universidad y volcarla en una ley, dando el equilibrio necesario como para que marche. Doctora Páez, muchas gracias por su participación, ha sido muy gentil y un honor haberla tenido en nuestro programa ¿Quién golpeó a quién? Si quisiera agregar algo más. Le agradezco mucho a usted y a la audiencia. Creo que el tema universitario en nuestro país es un tema recurrente. Lamentablemente tenemos que afirmar que es una forma de ascenso social. ¿Qué padre no quiere que su hijo haga estudios universitarios? Pero el alumno que se incorpora a la universidad se va a enfrentar a miles de problemas. E igualmente las personas que trabajan en las universidades, sean docentes, sean trabajadores, e inclusive los egresados. El número de egresados de universidades públicas es ínfimo. No responde al número de egresados o al número de ingresantes. Los alumnos que ingresan en menor proporción concluyen. De allí que me permito ofrecer mi competencia para atender a quienes tengan a bien llamarnos. A través de este medio me permito darles mi número, pueden llamarme con absoluta confianza en la seguridad de que van a ser atendidos. Es 988-206648. Con todo gusto vamos a atenderlos porque es nuestra vocación lograr que la universidad pueda cumplir su objetivo. No solamente formar estudiantes y profesionales, sino formar personas
que sean útiles al desarrollo nacional. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por su atención. Será hasta otra oportunidad. Mi nombre es Manuel Abraham Pacimiño y nos despedimos. Gracias.